las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, De mis queridos hermanos, un saludo cordial a todos los que nos están sintonizando, a nuestros familiares, amigos y hermanos en Cristo. Y estamos aquí una vez más en su programa ¿Te lo dijeron o lo investigaste? El día de hoy, mis hermanos, nuestro hermano Samuel Alonso no se encuentra con nosotros, pero tenemos una invitada que nos va a ayudar a hacer el programa. Es nuestra hermana Sandra y le doy el lugar para que ella se introduzca. Gracias, hermano Martín. Para mí es un privilegio estar en esta tarde aquí nuevamente saludándoles. Bienvenidos a cada uno de los que nos están viendo. Y pues, hermano, es un placer estar aquí. Hermano, ¿qué tan importante es que la gente o todos investiguemos no solamente lo que oímos, sino que realmente indaguemos lo que nos dicen o lo que oímos? Sí, amén, hermana. Pues bueno, esa es una de las razones, ¿verdad? Que nosotros le pusimos el programa Te lo dijeron o lo investigaste, porque hay veces que así pasa, ¿verdad? Hoy en día muchas veces escuchamos cosas ya sea de las redes sociales, de los incluso, ¿verdad?, de los que están alrededor tuyo, pero los damos por hecho. Exacto. Y en sí, ¿verdad? Muchas veces no investigamos si es verdad o no. O sea que muchas veces nada más como escuchamos, oímos, repetimos. Así es. Pero no investigamos. No investigamos. Entonces, en esta tarde vamos a investigar algo muy importante. Amén, y quiero hermana. preguntarle, ¿qué es el tema de esta tarde, mi hermano? Bueno, el tema del día de hoy es la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, como la otra vez hemos hablado, ¿verdad?, con nuestro hermano Sammy, que tal vez son temas sencillos o básicos, pero son muy importantes. Y de hecho hay hermanos, familiares y amigos que nos han sintonizado, o tal vez nos están viendo y nos han dicho que de una otra manera, pues los temas que hemos hablado les ha ayudado. Entonces, pues hoy queremos hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo y esperemos que sea de bendición para su vida. Creo que es importante que sepamos qué es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, Amén. porque yo creo que es importante que indaguemos e investiguemos. Amén. Así es, hermano. Hermano, ¿y qué es el Espíritu Santo? Bueno, mire, hermano, ahorita antes de empezar, ¿verdad?, a hablar acerca de eso, como usted dijo, ¿verdad?, es importante indagar acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy en día ha habido un poquito de confusión, porque muchas veces se ha mal entendido lo que es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y lo que es también el don de lenguas. Haga de cuenta que todo eso se mezcla en un solo tema. Amén. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Pero algo cortito, ¿verdad? Pues como ahora sí, algo como sencillo acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, trata acerca que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, viene ese bautismo a nuestra vida y pasamos a ser parte de la familia de Cristo. Y aquí tengo un versículo que dice en 1 Corintios 12, del versículo 13 al 14, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si seguimos leyendo, está hablando acerca de que nosotros pasamos a ser parte de la familia de Cristo. Y también es un tema amplio lo que es el bautismo, pero hoy vamos a hablar acerca nada más de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Por eso es importante investigar qué es la llenura del Espíritu Santo. Así es, hermano. Amén. Pero la llenura del Espíritu Santo es un tema diferente, o es un tema que encierra ciertas cosas, pero tenemos que saber qué es la llenura del Espíritu Santo, tenemos que saber qué es
el don de hablar en lenguas. Así es. Entonces, para mí es muy importante esta tarde porque tenemos que investigar realmente. Usted dijo algo, usted dijo que cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando somos salvos, el Espíritu Santo ya está ahí. Amén, amén. Entonces, sí, como dice, viene ese bautismo amén. y entramos a la familia de Cristo. Amén. Y ese es lo que dice, es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay una diferencia en lo que es la llenura. Amén. Entonces es importante que las personas vengan a ser parte de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. Amén, amén, hermano. Porque hay veces que la gente puede pensar, pues yo tengo el Espíritu Santo, Así pero es. realmente nunca he sido salva o nunca he sido salvo Así es. y nunca he aceptado al Señor. Así es, pero sí, más que nada, ahora sí como, ¿verdad? Nosotros como profesantes de nuestra fe, pues en el instante que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos llenos o somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero como le digo, ya ese también es un tema amplio, tal vez más adelante lo vamos a desarrollar, pero hoy vamos a hablar acerca en sí lo que es la llenura, en qué consiste, hermana. Hermano Martín, ¿y qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, la llenura del Espíritu Santo es estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? También es ser controlado por el Espíritu Santo y también se entiende que es una investidura o un empoderamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, nosotros tal vez escuchamos como que algo que nos da como poder, pero sí nos da una convicción, ¿verdad? Pero también esta llenura del Espíritu Santo es algo que es continuo. Estaba poniendo un ejemplo que muchas veces nosotros cuando comemos en la mañana, ¿verdad? Si tú no comes el resto de la tarde, ¿qué es lo que pasa? Te sientes débil en la tarde, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero si no nos alimentamos de la palabra de Dios, el resto de la semana, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar débiles espiritualmente. Hermano, y muchas de las veces para estar fuertes en el día tenemos que tener proteína en nuestro Así cuerpo. es. Entonces la palabra de Dios es nuestra proteína. Tenemos Amén. que estar con esa comunión con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Amén. Sí, y fíjese que así como dijo, que como proteína que necesita el cuerpo, ¿verdad? Todo lo que necesitamos, se puede entender también como que la oración es parte de leer la palabra, ¿verdad? Y eso hace que nosotros estemos continuamente llenos de la palabra del Señor. Amén. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos estemos llenos de la palabra. Amén, amén. ¿Por qué razón, mi hermano? Bueno, principalmente, mire, ahí en Lucas 5:26 dice, se habla de un grupo de personas, dice que se llenaron de temor al ver al Señor sanar a un paralítico. O sea, ¿qué es lo que pasó? Nos da a entender, ¿verdad?, que ellos tenían temor, o sea, es lo que había en su vida. Y en Lucas 6:11 dice que los fariseos se llenaron de furor contra Cristo porque sanó en el día de reposo a un hombre que tenía seca la mano. Entonces es como decir, ¿verdad?, ¿tú de qué estás lleno? ¿Verdad? Dependiendo de vamos a decir, de lo que tú expreses, de lo que tú hables, es lo que tú estás lleno, ¿verdad? Si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a hablar cosas de bendición para los que están a tu alrededor. Yo creo que cuando nos alimentamos de la palabra, lo que sale de nuestra boca, hermano, es bendición. Amén. Y cuando creemos la palabra, creemos que Dios nos está dando la fortaleza, nos está dando la sabiduría, Dios nos ayuda a ser sabios por Amén, medio de amén. su palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que el Espíritu Santo está ahí para darnos la sabiduría, nosotros vamos a hablar sabiduría, vamos a hablar bendición, Exactamente. porque eso es lo que nosotros nos estamos alimentando. Alimentando o llenando. Por ejemplo, hermano, cuando nos llenamos de una comida saludable, Tu cuerpo también va a estar. exacto, no tendemos tanto a enfermarnos y tendemos a tener una condición más sana. Así es. Entonces es lo mismo, cuando nosotros nos escudriñamos más la palabra, estamos más sanos. Así Y el Espíritu Santo está con nosotros. Por consecuencia, lo que nosotros hablamos es bendición. Va a reflejar exactamente nuestra vida. Amén. Y es como le digo, ¿verdad? Lo que debemos de tener en cuenta es que nosotros, ¿verdad? Si aceptamos a Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo.
Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que viene continuamente, que también viene de, o sea, que nosotros debemos de buscar o de hacer, ¿verdad? También no es como que Dios te va a estar llenando, ya es algo de ti, es como una responsabilidad tuya. Es algo que nosotros como cristianos tenemos que estar buscando día a día. Así es, porque mire, recuerde que, como digo, es que trato de enfatizar esto para que no haya confusión. O sea, tú aceptas a Cristo y tú eres ya bautizado en el Espíritu Santo, o sea, tú ya pasas a la familia del Señor. Pero recuerde ahí en Hechos 2, cuando los apóstoles estaban, ¿verdad?, ahí en el aposento alto, dice que ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, ellos ya tenían el Espíritu, pero llegó esa llenura y dice que hablaron con denuedo y muchos hablaron en lenguas o otros idiomas o dialectos, ¿verdad? Y más adelante también en Hechos 4:8 dice que Pedro, cuando puso una defensa ante el Sanedrín, dice que él estaba lleno. O sea, haga de cuenta que nos está diciendo, es como que repite que esa llenura continuamente. Amén. Amén. Hermano, ¿y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Bueno, la misma palabra nos dice cómo nosotros podemos ser llenos. Y aquí traigo un versículo que está en Efesios 5:18 al 19. Y ya saben, hermanos, ¿verdad? Hay que, como dijo nuestro hermano Samuel, que hay que apuntar, ¿verdad? Para cuando estén en su casa, ustedes también mediten. Y eso está en Efesios 5:18 al 19. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. Fíjese bien esta palabra clave, sed llenos del Espíritu. Amén, ahí. En otras palabras, escudriña la palabra. Así es. Sigamos buscando del Señor, Sí. sigamos escudriñando la palabra. Y yo, bueno, como ahorita, ¿verdad? Que yo sé que también usted sabe, cuando está esa palabra, cuando termina en D, es algo que el Señor te está mandando, ¿verdad? No está diciendo que va a venir así, como que, vamos a decirlo así de esta manera, que tú vas a estar ahí, nada más ahí viendo la tele y va a venir la llenura. No, es algo que te está diciendo que tú lo debes de buscar. Una ordenanza. Amén, amén, es una ordenanza. Pero mire, aquí lo que le estaba diciendo el Señor, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, como lo que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y debemos de recordar que también la cultura o la historia más que nada nos ayuda a entender por qué Pablo dijo esto, ¿verdad? Y en la antigüedad recordemos que los sacerdotes o las sacerdotisas, ellos, ¿verdad?, cuando iban a los templos, en este caso paganos, dice que ellos se ponían una borrachera y terminaban, ahora sí como dicen, haciendo orgías o cosas, ¿verdad?, incorrectas. Depravaciones, exactamente. Entonces es lo que es un contraste. O sea, nos está diciendo, ¿verdad?, que todo eso no es bueno. O por ejemplo, vamos a ponerlo así, no vamos a ponerlo que de vino, pero nosotros ¿de qué nos estamos llenando? Nos estamos llenando de la tele. Ahora, como lo ha dicho nuestro hermano Sammy, no, ¿verdad? Como lo ha dicho nuestro hermano Sammy, y yo también estoy de acuerdo, ¿verdad?, que nosotros no estamos imponiendo nada, ¿verdad?, simplemente que para reflexionar, pero muchas veces tal vez nosotros nos llenamos más de las cosas seculares y nosotros siempre respetamos lo que tú hagas en tu vida secular, ¿verdad? Porque yo también tengo mi vida secular, ¿verdad? Ya ves que uso mi tiempo también para hacer ciertas cosas. Pero a lo que voy, muchas veces nosotros nos llenamos, ¿no? O sea, nos estamos llenando de todo, menos de la palabra del Señor. Y algo también importante que yo escuché la otra vez de un hermano que dijo, tal vez si tú eres un maestro, un predicador, o tienes un ministerio, y si hay ciertas cosas que te impiden llenarte de la palabra del Señor, muchas veces tienes, como el quien dice, tienes que tirarlas, ya sea hasta la tele, exagerando, ¿verdad? Es una forma de decir, te puede distraer mucho. Claro, es que hoy en día, hermanos, sí hay mucha distracción. Algo que hablábamos en un grupo de vida era de la administración. Así es. Y a veces no administramos el tiempo de Dios. Así es. Nuestro pastor el otro día estaba diciendo que un día tiene 24 horas y realmente de ese tiempo cuánto
apartamos para el Señor. Así es. Entonces, hay cosas que podemos hacer, hay cosas que nos dedicamos en hacer, que ese tiempo pudiéramos invertirlo para llenarnos más de su Espíritu Santo, como usted decía. O sea, porque es una ordenanza del Señor ser llenos de. Así es. Amén. Y pues ahora sí, el Señor es el que nos dice, ¿verdad? Y también sabemos que también si el Señor nos llama, Él nos va a capacitar y nos va a quitar ciertas cosas que a nosotros no nos ayude. Porque ya ve que aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entonces es lo que está, o sea, el aquí es fácil de entender. Una persona, ¿verdad? Que está tomada, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ¿Qué ejemplos nos puede dar de Pues una persona? hablan incoherencias, hacen incoherencias. Exactamente. No Así. tienen control ya ni de sí ellos. mismos, exactamente. Sí. Entonces eso es lo que está diciendo. Por eso está diciendo, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, vas a hacer todo menos hablar acerca las palabras del Señor o como dice aquí, ¿verdad? Vas a bendecir a los que están a tu alrededor. Y entonces por eso también nosotros debemos de ser llenos, pero con la palabra del Señor. Y fíjese que en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos himnos y cánticos espirituales. Y aquí donde dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, también es una forma de decir que seamos llenos de la palabra del Señor, o sea, que more en nosotros. ¿Y cómo va a ser? Enseñándonos y exhortándonos. Yo aquí lo que también puedo entender, que dice unos a otros en sabiduría, es como por ejemplo cuando nosotros estamos en un grupo de vida y se está enseñando la palabra de Dios, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. O en este caso tal vez también cuando alguien está allá afuera compartiendo la palabra o platicando la palabra de Dios, se está llenando de la... O sea, o en este caso como dicen, están siendo llenos del Espíritu Santo. Enseñándonos y exhortándonos. Así Wow. es. Eso es una cosa muy importante porque yo creo que el propósito del Señor es que nos llenemos del Señor, nos Así llenemos es. más de su palabra, y cuando estamos en comunión con otros hermanos, que ellos puedan ver, que ellos puedan sentir Así que es. usted está en comunión con el Señor, que yo estoy en comunión con Dios, y que cuando usted o yo o cualquier persona hable de la palabra de Dios, puedan cautivarse, porque es la palabra a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, del Espíritu Santo, Amén, amén. de que cada día nos estamos llenando del Señor, estamos buscando de su presencia, estamos buscando de su palabra, precisamente por eso, para ser llenos y poder ser de bendición, y que los corazones puedan ser transformados, los corazones puedan ser llenos. Y hay una de las cosas que por ejemplo, puedo pensar, hermano, en la vida secular hay personas que toman una cerveza y contagian a otra persona y la invitan a tomar una o dos, y qué maravilloso fuera, hermano, que realmente nosotros contagiáramos a las personas de lo que el Señor, de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Amén, amén. De que ellos digan, yo quiero tener eso, yo quiero saciarme de lo que tú tienes, de lo que Dios ha hecho en ti, y que podamos decir, el Señor es el que nos ha llenado, el Señor es el que viene y nos da la fortaleza y nos da el gozo. Amén. Porque dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que nosotros no necesitamos ninguna clase de eso para ser llenos del Espíritu Santo, para ser alegres en el Señor. Yo creo que una de las características que nosotros como cristianos debemos de tener es esa, que ser alegres en el Señor, porque el Señor es el que nos da la alegría, el Señor es el que nos da la fortaleza. Amén. Amén. Sí, y así como está comentando usted, ¿verdad? Que también incluso cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, pueden venir pruebas, aflicciones, y no te van a derrumbar tan fácilmente, porque recordemos cuando Pablo y Silas, ellos estaban en la cárcel. Amén. ¿Verdad? Que estaban, pues en este caso, ¿verdad? Estar en la cárcel no es algo bonito, y luego más que nada que fue por mentiras. Que ellos, ¿qué es lo que hicieron? Amén. Dice que se pusieron a cantar salmos, signos, y empezaron a orar. Amén. ¿Verdad? Porque muchas veces, como le digo, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, pues vamos a hacer de todo, menos, ¿verdad? A decir, bueno, Señor, ¿verdad? Yo sé que tal vez puede ser una prueba, y pues bueno, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a estar cantando salmos y himnos, ¿verdad? Yo creo, hermano, que por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra. Amén. Conozcamos al Señor que servimos. Así porque es. cuando
hemos pasado por dificultades, lejos de buscar de la presencia de Dios, de llenarnos más de su presencia, muchas veces hacemos lo contrario. Pero es precisamente por eso, porque no estamos llenos de su palabra, ¿no? Como Pablo y Silas, hermano, para ellos a lo mejor haya sido mejor otra cosa, pero ellos oraron, cantaron fervientemente. Entonces, por eso es importante que nosotros sigamos en comunión con Dios y que oremos y que cantemos en la congregación y cantemos en nuestras casas, sí, donde estemos, y cantemos en donde podamos. podamos. Sí. Amén, donde podamos, porque lo único que hacemos es glorificar el nombre del Señor. Amén. Pero sí, también, exactamente como está comentando, pero muchas veces tal vez no tenemos esa llenura, ¿verdad? Como debe de ser, porque muchas veces el pecado es la que nos separa de esa llenura, o la desobediencia también, porque la palabra del Señor dice en Efesios también 4:30 dice que no debemos de contristar al Espíritu, entristecerlo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viviendo, como dicen, carnalmente, no le estamos dando la gloria al Señor en todo lo que hacemos a nuestros alrededores. Y también en 1 Tesalonicenses 5:18 al 19 dice que no debemos de apagar el Espíritu Santo. Entonces también cuando lo apagamos al Espíritu Santo, ¿por qué es? Por el pecado, por desobediencia. Y eso más que nada nos está diciendo que muchas veces nosotros podemos, ¿cómo le puedo decir? Hacer lo que nosotros queremos, pero no como el Señor quiere. Amén. Yo creo que es importante que nosotros no contristemos el Espíritu Santo, que siempre estemos buscando al Señor y que le digamos: Señor, lléname más y más, lléname más y más de tu palabra, de tu presencia, y que no podamos entristecer el Espíritu de Dios, sino que el Espíritu de Dios esté presto en todo momento, porque nosotros necesitamos del Espíritu Santo para cualquier situación. Necesitamos del Espíritu Santo, pero tenemos que tener esa comunión con el Señor. Sí, amén. Y sí, cuando pues sabemos como seres humanos, ¿verdad? Que pues no somos perfectos, ¿verdad? Que por la gracia del Señor somos salvos, ¿verdad? Que Él dice que Él escogió a lo más vil y más despreciado del mundo. Pero de otra manera, si nosotros fallamos, tropezamos o pecamos, pues lo único que podemos hacer es arrepentirnos de lo que hicimos mal y buscar nuevamente esa llenura. Así como comentaba al principio, hermano, que nosotros tenemos que alimentarnos y que tenemos que tener una alimentación para sentirnos fuertes y sentirnos con fuerzas. ¿Qué es lo que nos quita el hambre para buscar de Dios? ¿Hay algo que nos quita el hambre de buscar la presencia de Dios? Pues más que nada yo siento que puede ser el pecado y la desobediencia, porque como le comento, ¿verdad? Si alguien no es obediente, ¿verdad? Y muchas veces, como dicen, lo que es la llenura del Espíritu Santo es prácticamente que el Espíritu Santo te controla en todo lo que tú vas a hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, tú vas a tener paciencia, vas a dejar que Él te guíe, vas a hacer lo que es justo delante del Señor. Amén, hermano. ¿Y cuando vivimos en la carne, no en el Espíritu? No, pues, ya, como le digo, ya hay cosas ahí que algo está mal, que nosotros debemos de tratar de cambiar y más que nada de buscar esa llenura, ¿verdad? Porque la llenura del Espíritu Santo es la que nos hace estar bien con el Señor. Hermano, ¿qué produce la llenura del Espíritu Santo? Bueno, más que nada la llenura del Espíritu Santo lo que produce es pues dar un buen testimonio a todos los que te rodean, ¿verdad? Y en Hechos, si gusta leer Hechos 6:3, y más que nada en el libro de Hechos está todo. Hay muchísimos versículos donde habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Donde quiera que es página tras página va a ver usted que dice Pedro lleno del Espíritu Santo, Pablo lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Esteban lleno del Espíritu Santo. En Hechos 6:3, si lo tiene ahí, hermana. Sí, dice: buscad pues, hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Pues bueno, ya sabemos que antes de esos versículos, ¿verdad? Que sabemos que había ciertos problemas que tenían, ¿verdad? La iglesia que apenas había empezado, tenían problemas, y los apóstoles también ya estaban descuidando el ministerio, ¿verdad? De la predicación, y fíjese, como aquí dice,
que les dijo que buscaran hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, ¿verdad? Unas cosas que también ahí ellos vieron, de buen testimonio, incluso como dicen, hasta para limpiar las mesas, ¿verdad? O cualquier cosa sencilla, necesitan ser también de buen testimonio. Y dice, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y ya también la otra vez, ¿verdad? Recordando lo que hemos platicado aquí, que muchas veces el Señor te puede poner en cualquier área. El Señor te puede poner en cualquier área, en cualquier lugar, cualquier cosa que usted haga para el Señor es importante. Hermano Martín, tenemos un comentario de nuestro hermano Miguel Juárez y es muy cierto, dice, el significado de ser llenos es mantener un recipiente lleno que no baje de nivel de su contenido. Amén, amén. Gracias, hermano, pues eso quiere decir que estamos en el mismo espíritu, ¿verdad? Amén. Que exactamente lo que estamos hablando es algo que se llene continuamente. Amén. Amén. Que no baje de nivel, no es como una marea, hermano, que a veces está alta y a veces está baja, sino que podamos estar en un mismo nivel, como decía el hermano. Porque mire, como lo que, ¿verdad? Hemos dicho que muchas veces se ha confundido, que piensa que, o sea, como que la llenura del Espíritu Santo es de todo, menos, o sea, de la palabra del Señor. Y como le digo, muchas veces nosotros hemos escuchado que dicen, pues el Espíritu Santo me va a recordar, porque sí dice la palabra, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú debes decir cuando estés contra los reyes o gobernadores. Pero, ¿qué es lo que te va a recordar el Espíritu Santo? Si no tienes una comunicación. Lo que tú hayas estado en comunión con su palabra. Amén. ¿Verdad? Porque yo así como les pongo también el ejemplo, si alguien tiene un examen y no estudia, o sea, tú puedes orar, pero pues las preguntas no te las vas a saber. Entonces, es lo que nos dice cuando... Y eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les iba a recordar lo que tenían que hablar. Y eso es lo que pasó a los primeros apóstoles. Cuando estaban en el Sanedrín, ellos hablaban lo que les recordaba el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y entonces aquí va regresando a lo que estamos hablando, ¿verdad? De que no importa cualquier cosa que tú hagas, pero también pues dice que deberían ser personas, ¿verdad? Llenas del Espíritu Santo, sabiduría, quien encarguemos este trabajo. Y de buen testimonio. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? De que de una otra manera, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes dar un buen testimonio a los que están alrededor tuyo, ¿verdad? Puedes, en este caso, ¿verdad? Se puede decir hasta ganar almas, ¿verdad? Por ese buen testimonio que tienes. Amén. Un buen testimonio, el Espíritu Santo y sabiduría. Y sabiduría. O sea, son 3 cosas, hermano, que debe de tener una persona llena del Espíritu Santo para que pueda hacer el trabajo que Dios quiere que haga, donde se le ha mandado, a donde se le ha encomendado. Sí, y mire, si ve en el versículo 9, ahí mismo de Hechos 6, a ver si no me equivoco, Hechos 6. Donde dice, entonces se levantaron... Sí, hasta el 15 si lo puede leer para que podamos entenderla. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes de Alejandría, de Ciliria y de Asia, dispuestos con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que se les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y trajeron al concilio. Hasta el 15. Y pusieron testigos falsos que decían entre hombres, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Y bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo, verdad? Vemos que Esteban era una persona que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo lo estaba respaldando y dice que primero lo empezaron a calumniar. Amén. ¿Verdad? Y es lo que pasa, o sea, si tú estás lleno del Espíritu Santo, hay cosas que tú no estás haciendo, te pueden a ti calumniar, pero pues va a estar, si tú estás lleno con el Espíritu Santo, pues no es verdad, tú vas a estar tranquilo. Y luego él dice, ¿verdad? Que se puso a
a contender con ellos. Amén. Y vemos que, en pocas palabras, lo que él hablaba o lo que él predicaba, él lo estaba viviendo. Amén. Amén. Y ahora sí, como dicen, él tenía la autoridad divina o la autoridad de Dios, ¿verdad? Porque para él hablar. tenía un buen testimonio, era Amén. sabio y tenía el Espíritu Sí, no decía Santo. que nada más que yo creo en Cristo y hasta ahí, ¿verdad? O sea, él vivía a Cristo. Vivía la Amén, palabra. amén. Amén. Y fíjese que es lo que vemos, ¿verdad? Digo, todos hechos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero también aquí lo que me impacta de este joven, que Esteban, que también se cree, bueno, o más que nada es el primer mártir de la iglesia primitiva, dice que en Hechos 7:55, ¿verdad? Dice que lo empezaron a apedrear, ¿verdad? Porque lo iban a matar, pero él cuando estuvo a punto de morir, no les dijo a ellos. O sea, cuando él estuvo ya prácticamente que lo estaban apedreando, no le dijo al Señor que mándales un rayo, ¿verdad? Porque a lo mejor uno, ¿qué es lo que haría uno en ese momento? O tal vez les mandaría una maldición. No. Pero fíjese lo que dice en Hechos 7:55, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 60 dice que le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Vemos, o sea, lo bonito de él, que dice que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Que incluso vio la gloria de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, imagínese. Fíjese qué hermosa palabra, no le tomes en cuenta. No le tomes, exactamente. Wow. Pero como le digo, no dijo, pues mándales un rayito o llévatelos ya, ¿verdad? Le dijo, no tomes en cuenta este pecado, wow. ¿verdad? Él supo hacer igual, lo mismo que nuestro maestro, ¿verdad? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces, digo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tú puedes dar testimonio, tú puedes testificar o hablar, ¿verdad? Contra, en este caso, las personas que te acusen, que te quieran hacer incluso hasta mal. Porque también vemos a Pablo. Pablo, cuando se dio, como dicen, un agarrón contra un mago que se llamaba Bar Jesús. Y ese está en Hechos 13, del 9 al 12. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y aquí es lo que les digo, ¿verdad? Aquí nos dice que él empezó a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Él dijo que estaba lleno del Espíritu Santo, y dice, fijando los ojos, en él los ojos, o sea, refiriéndose a un mago, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Vemos, ¿verdad?, que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y el otro que era mago. Y el Espíritu Santo le reveló. Amén, amén. Que estaba lleno de engaño y de maldad. Y que era, pues en este caso, que era un brujo, ¿verdad? Amén. O un mago. Dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Pero vemos, ¿verdad?, como Pablo dice que él estaba lleno del Espíritu Amén. Santo, ¿verdad? Como dice usted, pudo ver que esa persona era una persona mala, negativa. Y yo, como también la otra vez había comentado, ¿verdad?, de que sabemos que todo eso existe, la maldad existe. Amén. ¿Verdad? Y incluso yo la otra vez les comenté que yo soy de Veracruz, donde pues allá todo se habla, todas esas cosas, ¿verdad?, de la santería, brujería, que pues es algo normal, se puede decir. Pero yo lo que puedo decir, que ahorita que nosotros estamos en Cristo, ya nosotros no hay necesidad de andar buscando todo eso, ya no hay, como dice ahí, ya no hay agüero contra nosotros o maldición, ¿verdad? Porque nosotros estamos en Cristo, y también si estamos, como dicen, llenos del Espíritu Santo, pues no va a haber maldad que llegue a nosotros, ¿verdad? Así como Pablo, ¿verdad? Pablo no tuvo miedo de enfrentarse contra ese personaje que era un mago. Amén. Amén. Hermano, y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué produce en nosotros? Bueno, para empezar, dice que produce poder. Amén. Poder, ¿verdad? Pero también es para testificar o ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, o sea, también tiene esa valentía. Y yo creo, ¿verdad?, que todos de una otra manera podemos testificar, dar palabra, ¿verdad? Pero muchas veces, tal vez, estamos en un lugar y nos da como vergüenza platicar acerca del Señor o compartir. Amén. ¿Verdad? Y incluso hasta orar. Es cierto. Nos da, pues, ¿verdad? Como dicen, que nos van a ver así como raros.
pero como dice, ¿verdad? Estar llenos del Espíritu Santo te va a dar ese valor, te va a dar ese poder. Porque allí la palabra en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Bueno, dice la palabra principal, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso está refiriéndose a lo que pasó en el aposento alto, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque recordemos que se lo estaba diciendo a los apóstoles, y los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo. Pues dicen, ustedes van a recibir poder y me seréis testigos. Y esa palabra también testigos quiere decir mártires o mártir. ¿Y qué es lo que fueron los apóstoles? Mártires. Murieron por el Evangelio, murieron por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y dice, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces también es una palabra de cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes como ese poder, ¿verdad? Que viene para testificar, ¿verdad? Que no te da esa vergüenza a los que están alrededor. Y cuando Dios te da el poder, hermano, y nos llenamos de su presencia y de su poder, no te da miedo testificar, no te da miedo hablar cantitos. Así, amén, no te da temor sacar tu Biblia donde quiera que estés, leerla. Como escuchaba, se recuerda el predicador que vino el domingo que dijo que estaba en la cafetería y que sacó su Biblia y que vinieron y le dijeron, ¿predicas? Sí, predico. Y o sea, eso dijo, pues predícame a mí primero. Sí, amén. Y yo creo que es el Espíritu Santo que nos llena de poder, y podemos hacerlo porque el Señor está con nosotros. Y cuando estamos con esa convicción de que el Espíritu Santo está con nosotros, es cierto, como decía usted, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que nosotros hemos estado en comunión con Él, y el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque hay una de las cosas que Dios no avergüenza a sus hijos, pero debe de haber un compromiso, debe de haber una comunión con el Señor, y yo creo que ahí es donde el poder de Dios está, y te respalda, lo respalda a usted, porque sabe algo que yo le comentaba a un muchacho, a predicador de la iglesia. Yo le dije, ¿cómo te sientes? Y me dijo, bien nervioso. Le dije, ¿estudiaste? Sí, entonces no te preocupes. Ándale, amén. Tú no te preocupes, tú ya estudiaste, ahora dile al Señor, yo fui obediente, yo ya estudié tu palabra, ahora tú haz lo que tengas que hacer. Amén. Pero con ese poder y con esa convicción de saber que el Espíritu Santo está contigo porque tú ya hiciste tu parte. Sí, y aparte, sí, ahí digamos, ya sea en un estudio, en una predicación, ¿verdad? Como ya sabemos, ¿verdad? Hay nervios para hablar, ¿verdad? Muchas veces, pero tal vez va a salir una palabra que va a hacer efecto en la vida de los hermanos. Amén. Aunque sea por muy sencilla, después de media hora va a haber algo que, como dicen, que les va a que llegar. Los cautiva, exactamente. Que dice, esa palabra era para mí. Sí, así es. Y a veces, disculpe hermano, a veces tú no piensas que esa palabra pudo haber cautivado, pudo haber hecho un efecto, pero Dios siempre sabe la necesidad de sus hijos, la necesidad que nosotros tenemos, y por eso Dios te pone el hablarlo, el hablar esa palabra con ese poder que Dios nos da. Amén. Sí, y aparte recordemos, ¿verdad?, que los apóstoles también, antes de que llegara esa investidura, ese poder, pues, ¿verdad?, el Señor les mandó a que fueran a Jerusalén. Amén. O a otras, ¿verdad?, Judea, en toda Samaria, pero también dice la Escritura que ellos estaban como que escondidos, pero después de eso, cuando llegó la llenura del Espíritu Santo, dice que ya después ellos testificaban. Amén. O sea, es lo que vemos, ¿verdad?, que de una otra manera, tú tienes el Espíritu Santo, pero ya cuando tú te estás llenando de la palabra, ya como vimos Colosenses 3:16, ¿verdad?, Efesios 5:18, que tú te llenas de la palabra, también cantando salmos, todo, va a haber esa convicción, va a haber algo diferente en tu vida. Amén. Amén. Y aquí también otra en Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré las promesas de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder de lo alto. Y entonces aquí una vez más nos vuelve a decir, ¿verdad? Dice investidos, o sea, es otra forma de decir poder o ser investido. Exactamente, porque como le digo, son palabras que cambian, pero es el mismo significado. Entonces, como hablamos al principio, muchas veces nosotros podemos entender que
que como el bautismo, llenura, tal vez es lo mismo, pero no, ahí sí hay una diferencia. Amén, hermana. Amén, amén. Hermano, y también la llenura del Espíritu Santo nos hace dar testimonio, como decía usted. Amén. Y es hermoso porque, mire, cada uno de los apóstoles testificaron del poder. Sí. Cómo fueron llenos, investidos, empoderados y pudieron dar ese testimonio. Amén. Amén, amén. Y sí, ya por último, ¿verdad? Otra lectura que tenemos en Hechos 4:20, no sé si pueda leerlo, hermana. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué dice? No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Exactamente, o sea que pues ahí nos está diciendo, ¿verdad? Después de que estás lleno del Espíritu Santo, muchas veces ya no, siempre vas a estar hablando las cosas del Señor. Y simplemente, hermanos, si nosotros hemos visto sanidad, hemos visto liberación, amén. Hemos visto salvación y hemos oído. Amén. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué o no testificarlo? Exactamente. Y eso es lo que, ahora sí como dicen, eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que te da esa convicción, ¿verdad? De hablar, de testificar, ¿verdad? Eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hoy en día tal vez se ha confundido ciertos temas, pero también nos hace, como hablamos, ¿verdad?, a ser diferente, dar un buen testimonio, así como vemos que Esteban, ¿verdad?, que dijo que era un hombre de buen testimonio, ¿verdad? E incluso también pues aquí nos dice, ¿verdad?, cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues como por último, ¿qué consejo nos pudiera dar? Bueno, hermana, el consejo que yo les puedo dar es de que siempre, ¿verdad?, debemos de buscar de la palabra del Señor, siempre, en cualquier momento, a cualquier hora. Sí, yo sé que luego muchas veces nos cansamos, tal vez, ¿verdad?, por el trabajo, por la situación que hay alrededor de aquí, ¿verdad?, donde estamos. Muchas veces nos cansamos, pero lo que puedo decir que hagas ese esfuerzo, ¿verdad?, que te esfuerces, que tomes tu tiempo para meditar en la palabra del Señor, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que cuando vengan problemas, vengan situaciones, ¿verdad?, que tal vez muchas veces son difíciles, puedas tú sentirte tranquilo, sentirte en paz, o como dijo usted, ¿verdad?, tener ese gozo del Señor de que pase lo que pase, tú estás confiando en Él, porque eso es parte de la llenura del Espíritu Santo. Y como siempre lo hemos dicho, ¿verdad?, que aquí en la iglesia El Shaddai de McKinney, Texas, tenemos reunión de damas, de varones, los servicios que son miércoles 7:30 y los domingos 10:30, y también hay grupos de vida. Entonces tú al estar ahí, tú estás siendo lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo les puedo aconsejar, ¿verdad? De que hagamos ese esfuerzo. Yo como también lo sé y lo entiendo, ¿verdad? Igual los pastores y Dios te entiende, que muchas veces por el trabajo, ¿verdad?, llegas cansado, se te poncha una llanta, todo, ¿verdad? Y se entiende. Pero sí, si puedes tú, tienes tiempo y puedes venir a las reuniones, ven y gózate. Amén. Pues muchísimas gracias, hermano. Muy interesante este tema. Amén, me gocé. Qué tan importante es ser obediente, tener un buen testimonio. Así es. Y estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, que yo me identifiqué con esta palabra porque mucho tiempo yo decía, es que ¿qué es mi don? Ajá. ¿Qué es mi don? ¿En qué puedo servirle al Señor? Ajá. Y yo creo que cuando escudriñamos la palabra, el Señor nos dice exactamente dónde Él nos quiere, Así, donde área. Él quiere que trabajemos. Y pues le doy gracias, hermano, por la invitación también en esta amén, tarde. Gracias. Y pues muchas gracias, hermano, por estar aquí. Amén. Bueno, hermanos, ya por último, para cerrar, le damos gracias, ¿verdad?, a todos los que nos estuvieron sintonizando. Esperemos que sea de bendición este programa y lo hacemos con mucho amor, ¿verdad? Hoy no pudo estar nuestro hermano Sammy, le mandamos un saludo. Amén. Y para la próxima también tendremos un buen tema. Y también le damos gracias a nuestros pastores, ¿verdad?, que han tenido esa confianza en nosotros, a la iglesia también, ¿verdad?, que han tenido esa confianza en nosotros, y también le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque pues Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Amén. Y pues bueno, esto fue todo, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y nos veremos para la próxima semana en su programa ¿Te lo dijeron o lo investigaste? Dios les bendiga, hermanos. Gozar con Ministerio Musical Cristo te
tengas miedo al filisteo, tampoco al pecado porque es muy feo. Agarra la onda y la oración y con la palabra lo ahuyentarás. Si tu problema es un Goliat, es como un gigante y no puedes más. Con la fe, la onda de la oración, al maligno tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la alabanza lo lograrás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al pobre maligno tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la alabanza lo lograrás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al pobre maligno tú vencerás. Y te alabamos, Señor. Pero ¿cómo? No le tengas miedo al filisteo, tampoco al pecado porque es muy feo. Agarra la onda y la oración y con la palabra lo ahuyentarás. Si tu problema es un Goliat, es como un gigante y no puedes más. Con la fe, la onda de la oración, al maligno tú vencerás. Visita la casa de Dios y